Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Leonardo da Vinci, ese gran pintor, también era un gran inventor. Por este motivo era muy solicitado por los señores de la guerra de Italia para crear armas bélicas. Aunque Leonardo era un gran pacifista, accedía a diseñar estas máquinas para poder mantener su taller de arte. Hoy te presentaré 6 aterradoras armas de combate diseñadas por Leonardo da Vinci. La ametralladora de 33 cañones. Leonardo vio que el problema del cañón de la época era el tiempo que tomaba en recargar con un nuevo proyectil. Por este motivo, Leonardo ideó una máquina que podía recargar y ser disparada simultáneamente, dando como resultado un arma que proporcionaba fuego sostenido. Esta máquina contaba con 3 sets de cañones de 11 cada uno, todos conectados en una plataforma giratoria. El diseño permitía que cuando un set de cañones era disparado, este entraba en enfriamiento. Solo después que el tercer set era disparado, el primer set podía ser recargado simultáneamente. Esto permitía a los soldados disparar repetidamente sin interrupciones. Solo tendrían que preocuparse por tener suficiente munición y pólvora para disparar. El carro de asalto. Leonardo diseñó básicamente una licuadora de soldados. Esta es una variante del carro falcado romano, pero en vez de tener cuchillas en las ruedas, esta tenía unas cuchillas más grandes en la parte trasera que giraban cortando todo lo que estuviera a su paso. Leonardo también diseñó otros tipos de carro de combate con el mismo concepto, pero esta vez en vez de emplear las cuchillas, colocó mazos. El único defecto que tiene este invento es que debía ser tirado por caballos. Si estos caballos se asustaban durante el combate, podrían correr en dirección contraria, dañando a los soldados aliados. La ballesta gigante. Da Vinci creó una ballesta gigante. Medía 25 metros de largo. El dispositivo tendría 6 ruedas, 3 a cada lado, para movilidad, y el arco en sí mismo sería hecho de madera fina para flexibilidad. El tamaño era también un intento de aumentar el rango de la flecha, que no era una flecha, sino más bien una roca o una bomba. Sus vivaces dibujos de variaciones sobre este tema también indican que la idea subyacente era aterrorizar a los enemigos para que huyeran en vez de atacar. El barco de guerra Escorpión. Este impresionante barco de madera impulsado por remos estaba equipado con una amenazante y enorme cuchilla que se operaba con un mecanismo basado en engranajes para elevarla y bajarla. Al acercarse a un barco enemigo en un combate a corta distancia, esta caería sobre este, imitando el ataque que realizan los escorpiones con su cola. Con esta cuchilla, este barco atrapaba a un barco enemigo para que los soldados pudieran abordarlo y acabar con toda su tripulación. La bomba de racimo. Las bombas de racimo son aquellas que al explotar lanzan esquirlas de metal a todos lados, hiriendo a la mayor gente posible alrededor. Generalmente son bombas usadas contra la infantería y sigue siendo usada hasta la fecha. El poder de los cañones era bien conocido en la época, así que Da Vinci quiso darle más poder. Este tipo de munición diseñada por Leonardo consistía en meter en una bolsa de cuero bombas que a su vez tenían metralla en su interior. Tras ser disparados por un cañón, la bolsa de cuero se abriría en el aire, dejando caer las bombas de metralla. Tras el impacto, las bombas explotarían, liberando toda la metralla en todas direcciones, maximizando así el daño al enemigo. El tanque de guerra. A este artilugio se le considera como el precursor de los tanques modernos. Se suponía que podía moverse en todas las direcciones, pero tenía un defecto en los engranajes, de manera que era imposible mover el aparato hacia adelante. Hay expertos que piensan que un detalle así difícilmente habría sido pasado por alto por Da Vinci, y sospechan que quizás saboteó su propio diseño para que nunca fuera construido, pues en el fondo era un pacifista. Estaba equipado con una gran cantidad de armas, y su cobertura protectora estaba reforzada con placas de metal. Fue diseñado para que fuese operado por 8 personas y solo se podía usar en terrenos planos.
ya que por el diseño no podía moverse en terrenos accidentados porque si no se quedaría en un solo lugar. Este tanque nunca se construyó, pero sí que se hicieron réplicas para estudiar su efectividad. Si quieres una segunda parte, déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo con un amigo y suscribirte al canal. Si quieres que te salude en uno de mis videos, solo escribe tu nombre y de dónde me ves en la caja de comentarios. Yo soy Loso y nos vemos la próxima con más contenido y adiós.